Alumnos EAR Chile, en este video estudiaremos algunos aspectos de la física nuclear. A pesar de tener ese nombre rimbombante, veremos que se tratan de cosas bastante simples. Este video se va a dividir en dos partes. La historia del átomo es bastante larga. Los descubrimientos atómicos han significado un esfuerzo para la humanidad bastante grande. En el siglo V a.C., Empédocles afirmaba que todo el mundo material estaba hecho de 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. Sin embargo, no hay que confundirse, el mundo antiguo era bastante culto y esta era una visión filosófica y religiosa de las cosas. Y después vinieron los griegos atomistas. En la época moderna surgió bastante interés en retomar la idea del átomo. Átomo significa sin división, y un primer modelo lo podemos observar en John Dalton. Luego se empezaron a hacer muchos experimentos que no tenían una explicación. Por ejemplo, los experimentos en el tubo de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos era un gas encerrado en un recipiente de cristal y sometido a bajas presiones y a un alto voltaje. Y constaba de un ánodo, polo positivo, y de un cátodo, polo negativo. Esto es inverso a los cationes y los aniones. Y al hacer estas descargas se observaban luminiscencias, rayos y cosas así. Y los físicos de la época trataban de explicar estos fenómenos que se observaban en el experimento. Habían unos rayos, por ejemplo, que lograron identificar que se desplazaban de positivo a negativo, del ánodo al cátodo, y le pusieron los rayos canales. El nombre que le pusieron se debe a razones históricas, ¿ya? Porque las placas tenían unos canales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los rayos canales. Por lo tanto, había una partícula en el gas que estaba ahí que se polarizaba y iba hacia el polo negativo. Pensando en el átomo, ellos dijeron: sucede que en el átomo hay una parte positiva que viaja hacia una parte negativa. Es decir, concluyeron que el átomo tenía algún tipo de carga positiva. Después Thomson siguió experimentando. Millikan, muchos científicos estaban abocados a investigar sobre este tema usando el tubo de rayos catódicos. Y Thomson se fijó en la existencia de los rayos catódicos. Los rayos catódicos provenían del cátodo hacia el ánodo. Rayos catódicos. Por lo tanto, ellos supusieron que en los átomos de este gas existía alguna parte de los átomos que eran negativos, por eso migraban a la parte positiva. Con el tiempo, esto significó el descubrimiento de que los rayos catódicos eran los electrones. Fíjense en los lapsos de tiempo. En 1914 se descubrió el protón. Es decir, desde Goldstein al descubrimiento del protón pasaron por lo menos 28 años, más o menos. 28 años. Estos son descubrimientos en varias décadas, si se fijan.
Thomson, con este descubrimiento, propuso su propio modelo, el modelo del budín de pasas. Es decir, él supuso que el átomo tenía un núcleo positivo y sobre él reposaban partículas negativas. Entre medio, Rutherford hacía sus propios experimentos. Él bombardeó una laminilla de oro con núcleos de helio, y este experimento le permitió descubrir que el átomo tenía un núcleo, en donde el 99% de la masa se encontraba en él, en el núcleo atómico. Y de ahí se pudo comprobar que los rayos canales eran en realidad núcleos positivos del átomo. Es decir, el núcleo tenía carga positiva. Luego, en 1932, a todo esto faltaba una partícula por temas de equilibrio de masa y de energía, y se descubrió el neutrón, que también está en el núcleo. En la notación de los elementos, de los átomos, un átomo X, en la parte superior pondremos la masa atómica. ¿Recuerdan lo que era la masa atómica? Eran los protones más los neutrones. Y abajo pondremos el número atómico, Z, que era la cantidad de protones. Es decir, estos dos números nos hacen referencia a los elementos del núcleo. ¿Recuerdan? En el núcleo están los protones y los neutrones, y los electrones lo orbitan de acuerdo al modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford era muy bonito. Era un núcleo conformado por los protones y los neutrones. Aquí voy a dibujar algunos protones y neutrones. Todo eso junto es el núcleo, y los electrones orbitaban así. Yo sé que todos hemos visto alguna vez este dibujo. Orbitaban alrededor de este núcleo. Ese era el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford falló porque no pudo responder la pregunta: si los electrones eran negativos y los protones eran positivos, existe una atracción entre ambos. ¿Por qué estos electrones giraban y no caían al núcleo? Esa pregunta no la pudo responder Rutherford con su modelo. Ahora, existen átomos que se llaman isoelectrónicos. La palabra, el prefijo iso significa igual. Isoelectrón, es decir, que tienen la misma cantidad de electrones. Son átomos distintos con la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, el anión de magnesio más 2 dice que tiene 12 protones. Si estuviera neutro serían 12 protones, pero no está neutro. Por lo tanto, no tiene 12 electrones, sino que le faltan 2, tendría 10 electrones. Si aquí tenemos un anión, ¿cierto?, de oxígeno, y tenemos que si estuviera neutro tendría 8 protones y 8 electrones, pero tiene 2 electrones extra, por lo tanto también tiene 10 electrones. Son isoelectrónicos. Isótonos, por ejemplo, el hidrógeno y el helio.
Estos tienen igual cantidad de neutrones, son átomos distintos, pero con igual cantidad de neutrones. Por ejemplo, este tiene 2 neutrones, tiene un protón y una masa atómica de 3, es decir, tiene 2 neutrones. Y este tiene un número atómico de 2 y una masa atómica de 4, por lo tanto también tiene 2 neutrones. Isóbaros son átomos distintos, ¿cierto? Pero que tienen igual su número másico. Y los isótopos son átomos iguales, del mismo tipo, o sea, oxígeno, por ejemplo, oxígeno y oxígeno, es decir, el mismo comportamiento químico, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. Eso significa que su núcleo es más pesado en la medida que tenga más neutrones. Los isótopos son átomos del mismo elemento más pesados o más livianos uno respecto del otro. Por ejemplo, este oxígeno tiene 8 protones, por lo tanto tiene 8 neutrones. Este también tiene 8 protones, pero tiene 9 neutrones. Este es más pesado y este es 8 y este tiene 10 neutrones. Los isótopos en la naturaleza son muy importantes. ¿Por qué? Porque significa que no solo tenemos un tipo de elemento, sino que tenemos elementos más pesados que otros, siendo que tienen el mismo comportamiento químico. Casi todos los elementos que podemos ver en la tabla periódica poseen isótopos, salvo unos pocos, unos 3 o 4 que no tienen isótopos. Aquí tengo otro ejemplo importante de los isótopos del hidrógeno. El protio, que tiene ningún neutrón, el deuterio, que tiene un neutrón, y el tritio, que tiene 2 neutrones. La masa atómica que vemos en las tablas periódicas es un promedio de los isótopos presentes en la naturaleza. Bueno, siguiendo con estos experimentos para lograr identificar la estructura atómica, los modelos fueron necesarios hacerlo porque no existían los instrumentos para ver los átomos. Pero los científicos suponían que debía haber aquella partícula fundamental en la materia y siguieron haciendo sus experimentos. Había una experiencia que nadie lograba explicar. Por ejemplo, un gas sometido, lo quemaban en una llama, cualquier gas, y eso generaba un destello, una luz, algo que se sigue haciendo. Y esa luz se hacía pasar por una rendija, aquí, ahí va, pasa por aquí, y ese haz luego llegaba a un prisma. De ese prisma salían las distintas frecuencias de la luz separada para ese gas y se imprimía en una placa fotográfica y quedaban unas bandas marcadas aquí. Por ejemplo, a eso se les llamó las series espectrales. Series espectrales. Y se hacía este experimento con distintos tipos de gases y los distintos tipos de gases emitían distintas series espectrales, distintas marcas. Y, por ejemplo, estos espectros de emisión atómica para el hidrógeno teníamos
una placa ahí y teníamos varias marcas, entre ellas una marca naranja, aquí, en 6560 Armstrong de longitud de onda. Y nadie se explicaba el origen de esta marca. Sospechaba que era por la estructura de los átomos del hidrógeno, pero no se podía dilucidar la explicación para este fenómeno. Por ejemplo, para el sodio lo quemamos en la llama, emite una luz y dejaba algunas marcas características del sodio, distinto de los otros elementos. Dos bandas amarillas en longitudes de onda cercanas al 5896 Armstrong de longitud de onda. Y pasó mucho tiempo hasta no encontrarle una explicación a estas series espectrales. Lo que les quiero decir es que los experimentos han construido la idea que tenemos hoy de lo que es el átomo, porque el ser humano buscaba una explicación a estos fenómenos hasta que encontró un modelo del átomo que sí explicaba esto. Por ejemplo, vino la teoría de Planck, la teoría cuántica de Planck. Estas cosas que yo hablo en realidad son un resumen. Ustedes deberían leer y profundizar mucho más. Yo he hecho el esfuerzo de resumir esto. Vino la teoría cuántica de Planck, que decía que la energía estaba cuantizada. Era igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. Esta teoría dice que la energía no es continua, sino discontinua en valores enteros. La energía puede ser 0, 1, 2, 3. No podría ser, por ejemplo, 1,8. Y luego vino también la teoría, o paralelamente, estos científicos eran más o menos de la misma época, vino la teoría corpuscular de Einstein, en que decía que la luz era también partícula, lo que llamamos fotones. Con ello logró explicar el fenómeno fotoeléctrico. Es decir, cómo la luz, al incidir sobre una placa fotovoltaica, la transforma en electricidad. Debido a ese trabajo, Einstein recibió el premio Nobel. Con estas ideas, Bohr, otro genio de la física, Niels Bohr, construyó su modelo. Él introdujo la idea de la energía cuántica al interior del átomo. Él dijo que las órbitas donde estaban los electrones se encontraban cuantizadas. Por ejemplo, aquí he dibujado dos órbitas y dos electrones, y ahí está el núcleo. Si un electrón pasa de un nivel de energía a otro, no puede estar entre medio nada, porque no hay energía. La energía o está aquí, pero no entre medio. Surgieron muchas preguntas. Entonces, ¿cómo llega el electrón de ahí a ahí si entre medio no hay nada? Son preguntas que aún la física cuántica no responde. Arroja muchos misterios aún en la naturaleza, la teoría de la física cuántica. Según Bohr, esta energía, este nivel de energía era mayor que este otro. Por lo tanto, si un electrón salta a un nivel de menor energía, emite energía sobrante, que sería el fotón de luz. E inversamente, si un electrón salta de un nivel
de menor energía a uno de mayor energía requiere absorber energía de alguna parte. Este salto electrónico permitió entender las líneas espectrales. El modelo de Bohr permitió comprender el espectro de emisión atómica. Debido a que en el átomo la energía está cuantizada. La construcción del modelo atómico ha significado el esfuerzo de muchas personas y se ha hecho a través de los años. Bueno, la ecuación de Broglie. De Broglie era un físico que combatió, creo, en la Segunda Guerra Mundial. Era radiooperador. Y en sus ratos libres hacía física. Y él llegó a descubrir esta fórmula que se ha dado pie para muchas especulaciones. La longitud de onda es igual a la constante de Planck partido por la masa por la velocidad. Esta ecuación es extraña porque asocia una longitud de onda, se relaciona con la masa. Lo que en otras palabras equivale a decir que todo lo que vemos es una onda. Nosotros mismos somos onda. En fin, y él después se ganaba la vida. Él en realidad era una especie de príncipe, pero se hizo tan famoso por esta ecuación que él se dedicó... en un principio nadie creyó en esta teoría de Broglie, y él se retiró de la física, pero después retomaron esta idea y ahí se hizo famoso y él se dedicaba a dar charlas sobre esta extraña relación entre las ondas y la materia. También tenemos el principio de incertidumbre. De Heisenberg. Heisenberg era un joven admirador de Niels Bohr. Él iba a todas sus charlas. Decían que soportar una charla de Niels Bohr era una proeza porque hablaba muy bajo y era una letanía. Sin embargo, Heisenberg se sentaba siempre en primera fila y lo admiraban. Pero aquí ellos tuvieron un conflicto porque Heisenberg le presentó su idea de incertidumbre a Bohr y Bohr no le creyó. ¿Qué decía este principio? Que no podemos saber la posición y la velocidad del electrón al mismo tiempo. Es decir, podemos saber la posición pero no la velocidad, o inversamente, podemos saber la velocidad pero no la posición. Y este ha resultado ser un principio válido para toda la naturaleza. Siempre hay una incertidumbre. Matemáticamente la anotamos así: delta x por delta p mayor o igual que h sobre 4pi. La investigación científica también tiene mucho de drama humano. Bueno, avanzando en los años, los experimentos se fueron haciendo cada vez más sofisticados hasta construir aceleradores de partículas. En el afán de descubrir los misterios del átomo, el ser humano va haciendo experimentos cada vez más sofisticados. Está el CERN, es un acelerador de partículas inmenso en Europa que atraviesa varios países, Italia, Francia, etc., y que está bajo tierra, no sé a cuántos kilómetros, y tiene forma circular. Para hacer este proyecto científico ha construido toda la humanidad, incluso Chile ha aportado capital. Y la idea era acelerar protones, para lo cual necesitaban que recorrieran mucha distancia, con lo cual adquiriera la velocidad de la luz.
y hacerlo chocar con otro, y suponían que en esta colisión se iba a formar un pequeño Big Bang, es decir, un pequeño universo. Y por ejemplo iban a encontrar la partícula de Dios, la antimateria, etcétera, etcétera. Y esto pasó hace varios años, hace unos 5 años atrás, si mal no recuerdo, y sin embargo no hemos sabido de ningún resultado espectacular de este experimento que costó billones de billones de billones de dólares a todo el mundo. Es extraño, pero no hay grandes noticias de este acelerador de partículas. Haciendo estos experimentos se determinó que los nucleones son núcleos de átomos, es decir, protones junto con neutrones. Se encontró que los nucleones no eran partículas fundamentales del átomo, sino que estaban constituidas por partículas más pequeñas. Y aquí nace la teoría de los quarks. Teoría de los quarks. Yo les ruego que ustedes lean más de estas cosas. Yo les estoy dando solo un resumen de esto. Se descubrió que los neutrones y protones no eran partículas fundamentales, sino que estaban constituidas de otras partículas más pequeñas, los llamados quarks. Y los quarks ya son casi nada. Son casi nada, porque estamos hablando de niveles muy pequeños. Imagínense, estamos hablando de lo que hay dentro de un neutrón. Estamos hablando de lo que constituye un protón. Y los científicos le pusieron nombres divertidos a los quarks, entre ellos up, down, down, y acá 2 ups, es decir, arriba, y un down, abajo. Es extraño, pero pesan más juntos que separados. A este nivel del estudio de la física de partículas suceden cosas muy, muy extrañas. Ahora, la estabilidad atómica. Estabilidad. La estabilidad de los átomos va a depender de la relación que haya entre protones y neutrones. Protones y neutrones. Los átomos más pesados son más inestables. Y ellos, para lograr la estabilidad, en el universo todo tiende a estabilizarse, entre comillas. Para lograr la estabilidad, los átomos emiten partículas. A eso se le llama decaimiento radiactivo. Decaimiento radiactivo. Antes se decía radioactivo por el radio. Radiactivo. Es decir, la emisión de partículas tiene como objetivo físico el lograr una estabilidad atómica. En general, todos los elementos que vemos en la tabla periódica son radiactivos, es decir, emiten partículas, solo que algunos lo hacen más rápido y otros más lentos. Algunos tardan miles de años en realizar su radiactividad. En la segunda parte hablaremos de este tema tan apasionante que es la radiactividad.